platicarles un poco acerca de ella. Ella es maestra en análisis y transformación de conflictos y diseño curricular de programas de educación para la paz, facilitadora principal de curso de habilidades para la vida y programa de formación para mujeres emprendedoras ex privadas de la libertad. Fundación Mujer y Ministerio de Justicia y facilitadora del programa de capacitación base para refugiados, Fundación Mujer ACNUR. Diseño de plan de capacitación para el fortalecimiento de factores protectores a la familia con mujeres privadas de la libertad del Centro Vilma Curling Fundación Aries para la Paz. Ella también tiene la licenciatura en Sociología por la Universidad Centroamericana y formó parte del programa de maestría en análisis de transformación de conflictos y diseño curricular en programas de educación para la paz en Harrisburg, Virginia. Ella también participó en el taller Visión para la Educación para el siglo XXI en programas por competencias en la Oficina Internacional de la UNESCO. También tiene especialización de estudios sobre embarazo adolescente y privadas de la libertad. También sobre trata de personas en Nicaragua en 2014, una mirada a la diversidad sexual también en Nicaragua, estudio de prevalencia de abuso sexual y también tiene como coautoría los manuales de mediación de organizaciones e instrucciones sociales. Maestra, soy la América Ortega Murillo. Bienvenida. Muchas gracias, profesora, por la invitación. Yo hubiese resumido todo ese currículum con la palabra profesora, porque soy formadora de mí misma y también formadora de generaciones, ¿verdad? Digo esto porque soy nicaragüense, estoy refugiada en Costa Rica desde hace 10 años y pues he vivido mi propia historia de crecimiento, de sanar, de empoderamiento y por eso es que creo hoy que luego de escuchar las excelentes ponencias de las colegas anteriores sobre tanto que pesa en nuestra historia, en nuestro corazón y en nuestra razón ahora, he encontrado en la educación una fuente de esperanza, una fuente desde donde podemos rehacer nuestros proyectos de vida como mujeres y por eso el tema de esta ponencia en relación a la igualdad es muy importante para ojalá tener cada vez más enfoques que también construyan a partir de las aparentes ruinas que pueden haber dejado en nosotros. Quiero decir que para poder mantener viva la esperanza, porque hemos hablado y nos damos cuenta que es una lucha que no necesariamente va tan rápido como quisiéramos. Cada una de nosotras generalmente tiene que estar inspirada en algo y yo quiero dedicar de manera muy especial cada palabra que diga esta tarde a los y las jóvenes refugiadas, estudiantes nicaragüenses que ustedes saben, en Nicaragua se han cerrado más de ciento y resto de universidades, han salido al exilio cientos de jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios, mujeres, gays, lesbianas, transexuales. Y en este caso, hablar de igualdad implica para estos jóvenes de mi país empezar por reencontrar sus razones de vida, porque ponía esos pajaritos, porque con la educación volás definitivamente. Y por ahora, cuando uno está saliendo de una experiencia de violencia, la primera academia es tu propio proceso de sanar. Entonces, ojalá cada uno de nosotros pueda sostener el sueño de una sociedad igualitaria, teniendo siempre como inspiración a héroes cotidianos. Voy a abordar 4 puntos. Primero, las premisas éticas y los fundamentos teóricos al hablar de educación e igualdad.
Segundo, hablar de algunas cifras sobre la situación de desigualdad en educación en América Latina. Luego, profundizar en algunas causas para hacer algunas propuestas. Quería empezar hablando de premisas éticas, porque cuando nosotros hablamos de temáticas de violencia, y me pareció muy importante la ponencia sobre privadas de libertad, tenemos que asumir el reto de que nuestra narrativa no continúe polarizando a pesar de que representamos al sector afectado. Es decir, ojalá nuestra lucha contra la violencia y a favor de la igualdad no genere más exclusión en nombre de los responsables de estos sistemas. La otra cosa muy importante cuando hablamos de temas de igualdad y de justicia es que las palabras se nos han gastado porque igual la usan políticos, igual la usan académicos, igual las podemos usar nosotros. El lenguaje ha sido abusado también y ha sido también abusado y usado por quienes hoy pueden hablar de igualdad, pero nosotros sabemos que en el fondo no pretenden transformaciones profundas. Entonces es importante decir de qué hablamos cuando estamos hablando. Y finalmente, el que podamos hacer cuando hablamos de educación, hablemos de ciencia como una fuente de poder. Y en este sentido, el hacernos dueños de las palabras, el reconocer el significado de las palabras también es una fuente de poder para nosotros importante. Hablando de fundamentos teóricos, hay 4 conceptos que al hablar de educación en igualdad es importante tenerlos a mano y voy a ir hablando uno por uno. Primero, cuando hablamos de violencia de género y de igualdad, no solo en educación, se repite el mismo paradigma de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque precisamente los obstáculos para acceder a la educación no solo tienen que ver con no tener acceso o con ser discriminados, sino porque siguen teniendo como antecedente las relaciones de poder. Por lo tanto, el acceso a la educación no se resuelve solamente generando mejores oportunidades, sino transformando relaciones de poder, porque son las relaciones de poder las que establecen diferencias y privilegios desde el tipo de educación que vas a tener, desde a qué edad vas a entrar a la universidad o qué tipo de razones no te van a permitir estudiar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. También hablar de igualdad no solo supone, no se decreta por marcos normativos ni por políticas públicas, sino que tenemos que hablar también de que en el ámbito educativo, si la propia educación no genera prácticas culturales inclusivas, estaremos hablando entonces de que la igualdad solamente se predica en las leyes, pero no se genera el cambio cultural. Entonces, hablamos de que el sistema educativo, en primer lugar, tiene que transformar relaciones de poder para volverse inclusivo para las mujeres, pero también tiene que ser capaz de transformarse a sí mismo. De lo contrario, estamos también educando para la discriminación, educando para la exclusión. Otro tema importante es que cuando vamos a hablar de igualdad en el acceso a educación, no estamos hablando de escolarización, no estamos hablando de ir a la escuela, no estamos hablando de ir a la universidad, estamos hablando de formación. En ese sentido, estamos refiriéndonos a que las mujeres tengamos una educación basada en saberes desde el enfoque del señor Tobón, que es muy conocido en México, estaremos hablando de que seamos capaces de generar competencias transformadoras dentro de un marco ético de vida. No estamos hablando de cualquier educación, si vamos a plantear una educación que sea verdaderamente transformadora para las relaciones de género. Y finalmente, la UNESCO desde 2019 viene hablando
que la igualdad en términos de género en la educación no se promueve solo desde la visión de acceso. O sea, no solo queremos llevar a más mujeres a las escuelas, a las universidades, sino que queremos que el sistema educativo en sí empodere de acuerdo a lo propuesto por los objetivos de desarrollo del milenio. Y el empoderamiento en términos curriculares es de los desafíos quizás más difíciles de obtener. El contexto, hay una serie de cifras, no pretendía que leyéramos la presentación, pero sí algunos datos que nos permitan observar lo que pasa. 15 millones de niñas y 10 millones de niños nunca irán a la escuela. Las niñas refugiadas tienen la mitad de probabilidades que sus compañeros varones de ir a estudiar. Yo no soy una niña, soy una profesional, pero yo no pude equiparar mis títulos en Costa Rica. De por sí, el cambio de estatus migratorio te anula toda la vivencia académica previa. 152 millones de niños están sometidos al trabajo infantil. 246 millones de niños están cada año sometidos a violencia de género. 246 millones de niños sometidos a violencia de género en las escuelas. 650 millones de niños y mujeres se casan antes de los 18 años, lo cual pues, trunca la educación. 2/3 de los 750 millones de adultos analfabetos son mujeres. Y esa fecha y esa estadística no ha cambiado en los últimos 30 años. 328 millones de niños y 290 de niñas no alcanzan, a pesar de terminar la secundaria, la competencia lectora como se debe establecer hoy. Y cerca de 1.000 millones de niñas y mujeres carecen de competencia para poder alcanzar desempeños profesionales dignos. Solamente 35% de mujeres está en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el caso de la educación, aquí la letra menos que se lea, pero solo tal vez algunos datos. Las mujeres en posgrado solo somos 53%, pero a nivel de doctorado eso baja al 44%. Solo el 30% de las investigadoras universitarias son mujeres. Solo el 18% de las universidades en América Latina tienen rectoras. En el caso de las universidades europeas, solamente un 15% de los rectores son mujeres. En el área de investigación, bueno, ya decíamos que solo el 30%, y a pesar de que hay ingresos hasta del 60%, la mayoría, o sea, un 30% desertan por problemas asociados. De igual manera, encontramos otro tipo de realidades que nos dirían que el acceso no es suficiente y que el llegar a estar en una escuela, en un colegio o en una universidad no representa necesariamente la posibilidad de transformar la desigualdad. Aquí hay un elemento que tenemos que hacer conciencia y es precisamente que en esta era del conocimiento, la ciencia es poder y la ciencia es el poder que está en conflicto. Estaremos hablando dónde se hace ciencia, en los espacios educativos y académicos, y si los espacios educativos empiezan a responder exclusivamente a esquemas de poder, por supuesto que las mujeres no seremos parte de estos procesos de crear ciencia. Esto representa entonces el factor anterior, que no solo tenemos que instar a las mujeres a tener títulos, sino a crear ciencia para generar justicia. El otro tema es cómo la violencia y todas estas secuelas de las que habló doña Liliana y todas las que hemos hablado se vuelven, y hoy que la neuroeducación está más atinada en factores realmente adversos a los procesos de educación. El trauma, la baja autoestima, no nos hace saber que merecemos estudiar y disfrutar la educación y además saber que nos tenemos que priorizar. Ya no hablemos de los problemas de salud, las migrañas, los problemas de concentración.
Y si a eso agregamos que el sistema educativo es sumamente autoritario y donde también se reproducen las relaciones de violencia, donde se repiten estas prácticas de acoso de las que habló la señora Solís, y además que hay tipos de violencia, como todas estas prácticas sutiles que ella mencionaba, que no son detectadas, no están normadas ni sancionadas y no son atendidas. Entonces, hasta cierto punto, aunque abramos todas las escuelas gratuitas, hay países con educación gratuita, pero si no logramos establecer condiciones para que las mujeres puedan hacer del espacio educativo un lugar de empoderamiento, no estaremos logrando la igualdad de la cual estamos anhelando. Por otro lado, en sí la vulnerabilidad de género inhibe el acceso a la educación, los estereotipos, las mujeres no pueden ser ingenieras, la mujer es la que cuida mejor al niño, entonces ella es la que sacrifica su carrera. Y las otras formas de exclusión que ya tienen que ver con no tener las condiciones económicas para poder tener estudios de calidad van marcando marginalidad. ¿Qué significa eso? Estudiaste en una universidad de tal o tal clase, tenés las mejores oportunidades y puestos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que los sistemas educativos y las políticas públicas van generando también planes de estudio sin identidad. ¿Qué significa? Enseñamos por enseñar. No enseñamos competencias realmente que nos permitan crear ciencia, innovar, sino nos colocan en una posición de empleados, ¿verdad? Y por supuesto, la mayoría de las docentes somos mujeres porque es un trabajo que no ha sido dignificado en su justa razón. Por otro lado, los centros de estudio son dirigidos de forma vertical, autoritaria, los sistemas educativos polarizados, los docentes contra los estudiantes estigmatizados y los docentes también, y por supuesto las posibilidades de modificar los sistemas educativos descansan en los reglamentos y reglamentos y reglamentos y procedimientos y normas y protocolos que al final nos alejan de la realidad que fundamenta el para qué estudiar. Entonces, evidentemente para hablar de una respuesta y para fomentar la igualdad de género en y a través de la educación, UNESCO ha planteado, como bien hablábamos, que lo más importante es, fíjense que separa educación y empoderamiento y poder y capacidad de acción. Es decir, la educación tiene que ser más que conocimiento, generador de competencias para actuar transformativamente. Y en ese sentido, así como hablamos de que la sociedad reproduce patrones de violencia, la escuela tendría que crear ambientes que multipliquen patrones de empoderamiento. Entonces, esto es muy importante porque a veces se tilda estas cosas de feministas y no significa que estemos hablando, y por supuesto, miren que estamos hablando de la estrategia de la UNESCO en temas de género y se habla de niñas y niños, se habla de hombres y mujeres, porque en los espacios educativos es donde la equidad tiene que funcionar integralmente. Esta estrategia sería un punto de partida fundamental y que está aprobada hasta para 2025. Esto tampoco era solo para que pudieran ver todo lo que se ha creado en materia de marco jurídico. Precisamente es bien relevante y aquí hay que poner mucha atención a lo que han hablado la mayoría de las expositoras y me sumo a esto, es que hay una ausencia de una fotografía realista de cómo ocurre la violencia. Entonces, la UNESCO se plantea una estrategia para tener datos. Miren, si nosotros recogemos testimonios, necesitamos, porque la violencia se complejiza. Acuérdense que el modus operandi va alcanzando en la medida que lo perseguimos, que lo detenemos, se regenera y a veces no tenemos la información suficiente para saber
¿Cómo hacen para mantener sometidas a mujeres por tantos años? La ciencia dirá una cosa, pero hay que escuchar. ¿Por qué la mujer no pone denuncia? Hay que escuchar. Asimismo, los marcos normativos, pero fíjense las prácticas de enseñanza y aprendizaje para el empoderamiento. En este sentido, la responsabilidad de nosotros como madres, como padres, y por supuesto en la escuela es fundamental, porque el cómo el docente se relaciona siendo mujer o cómo se relaciona siendo varón es el primer modelaje que nosotros tenemos en estos casos. Fíjense que la mejor manera de enseñar en equidad sería que cada aula tenga un hombre y una mujer docente. Eso para nuestras economías sería imposible, pero es prestar atención a la forma. Por otro lado, es muy importante que traigamos esta visión sistémica a la educación y no solamente, miren, hemos invertido mucho en que los docentes sepan detectar la violencia y hay protocolos de atención, pero ¿cómo hacemos para que se deconstruya la práctica? ¿Cómo hacemos para que de esa experiencia el niño salga con un aprendizaje de cómo defenderse, más que simplemente de ser atendido en sus efectos? Es muy importante que la práctica de la igualdad sea un concepto cotidiano. Es muy importante reconocer la parte socioemocional para poder restablecer conexiones humanas ante tanta violencia que nos separa. Y por supuesto, un sistema educativo menos vertical, menos autoritario y más democrático. Aquí hay un elemento que es muy importante. Es en tiempos en los que parecen que las cifras de violencia no necesariamente bajan, las cifras de impunidad suben. Aquí es necesario la transdisciplinariedad como educación. Es decir, esto no es un tema de abogadas, no es un tema solo de psicólogas, no es un tema, es un tema de ingenieros en la medida en que tenemos que identificar cómo se forman, dónde está la escuela de agresores en nuestras sociedades y cómo construir la industria de actores de cambio. Es decir, tenemos que juntar todas las visiones y por eso se trata no de todas estudiando ciencias sociales, sino también estudiando las nuevas tendencias del pensamiento científico para poder hacerlo. Y la internacionalización, porque cuando yo escucho lo que se habla en ustedes en México y yo estoy acá en Costa Rica, seguramente nos transmitimos una chispa de esperanza en la iniciativa que una hace, que no la hace la otra y de la cual aprendemos. Entonces, la internacionalización dentro de la educación también funciona no solo para aprender, sino para generar nuevas maneras de enfrentar todo esto. Entonces, en lo general, es muy importante recapitular entonces que tenemos que promover el empoderamiento en la educación, no solo el acceso, que es muy importante que podamos superar los efectos traumáticos de la violencia para que la mujer pueda acceder a todo esto y al mismo tiempo ser capaces de que el mismo sistema educativo sea el primer espacio de respeto, de equidad y de ciudadanía plena de los niños, niñas y una vez nosotros adolescentes y profesores.